Bitácora de viaje, hoy es sábado 8 de octubre 2022. Frases de mí para yo. La educación, ese gran diferencial. La educación, ese gran diferencial, digo, en la capacidad individual. Hoy quiero plantear algo que se me ocurrió mientras meditaba. Voy a intentar desarrollarlo en este video. La educación no te asegura libertad. Muchas veces hay muchas frases que lo relacionan a libertad. La educación no te asegura libertad. Lo que te otorga, lo que te da, es ventaja sobre los demás. Alguien que tiene un conocimiento que los demás no poseen, a eso vamos a llamar educación. Te da cierta ventaja sobre tu prójimo. Un abogado, por ejemplo, va a sobrevivir a través del esfuerzo ajeno. No todos. Son ejemplos. No estamos generalizando, pero para que se entienda la cuestión. Un abogado sobrevive, no estoy diciendo que vive de eso, sobrevive cuando está en estado inconsciente, en estado de supervivencia, en estado muy arcaico del ser humano, pero es el actual. Sobrevive a través del esfuerzo ajeno. Un político sobrevive operando la voluntad ajena, con el poder de la palabra, con el poder de la persuasión. Y un policía, un juez, alguien, una figura de autoridad, sobrevive, por ejemplo, usando el miedo ajeno. Tiene la facultad para cuestionar algo tan profundo y tan arraigado como la libertad, por ejemplo. Un juez, policía. Un religioso también, a través de la educación, sobrevive manipulando la esperanza propia, porque ellos también tienen que cuestionarse muchas veces, manipulando la esperanza propia y ajena. Pero en los 4 ejemplos, estos que di, aparentemente cuando uno ve, si uno razona un poco en el status quo, y uno ve más allá de qué escala cada uno pondrá a cada una de estas figuras que se forman y se transforman a través de la educación y que llegan a ocupar lugares de estatus superiores y que nos dan como una sensación de que ellos están en un lugar donde tienen más libertad, donde tienen más capacidad de bienestar o de estar bien. Pero eso nos dice también que ellos no poseen más libertad dentro del sistema, pero tienen asegurado, sí, una cuota de comodidad, de seguridad. Y eso, el bienestar, el estar bien, la seguridad, la comodidad, el confort, nos da mucha sensación de felicidad. Y eso se confunde con libertad. Fíjate, Rolly, fíjate esto que te voy a decir. Fíjate que el primero, el abogado, a través de la educación, conoce el reglamento. ¿Qué es el reglamento? Bueno, yo no me puedo representar, por ejemplo, en un estrado si no tengo la educación, si no atravieso las mallas, los filtros
de la educación para ser abogado. No me puedo representar a mí mismo si no tengo una matrícula de abogado. Ahí también habla un poco de del sistema, digamos, qué bien pensado, qué bien armado que está, digamos, pero bueno, a través de la educación conoce el reglamento, así que quien conoce el reglamento puede jugar mejor. El segundo, el del político. El político tiene se forma a través de oratoria, a través de millones de formaciones y de información, de transformación, pero siempre a través de la educación. El segundo maneja la fuerza de la palabra, el político. El juez, el policía, la figura de poder coercitivo, de hecho, aplica el reglamento legal. Y el cuarto, el religioso, aplica el reglamento moral. También muchas veces coercitivo, porque la presión social ejerce una especie de cinturón castrador de la individualidad y de las expresiones individuales muy fuerte, y es también tan coercitivo como el reglamento legal. Es muy similar, pero no tan contundente como el que puede aplicar un juez, por ejemplo, que es más simple de identificar, digamos, la coerción y lo que significa perder, por ejemplo, la libertad o qué sé yo, o bienes, o cosas por el estilo, ¿no? Es más coercitiva, pero de alguna manera también aplica el reglamento y tiene esa capacidad de tener ciertos estatus, ciertos lugares. Pero es ahí que quiero analizar un poco cuál es la diferencia entre el bienestar, la felicidad y lo que realmente significa poseer libertad. Libertad, va a poseer la libertad, leí algo así como que decía, no sé si me va a salir realmente las palabras como son, pero dice que la libertad le es otorgada, hablando de aquellos guerreros y muchos libros por ahí que no me acuerdo cuál es el libro que leí, que decía algo así como que la libertad les será otorgada, el sueño de la libertad les será otorgada solo a aquel que a nada le teme. Qué frase potente. Que a nada le teme, ni aun a la muerte, ni aun a la pérdida de libertad, ni aun a nada le teme, a una cruz, un calvario. Pero decía algo así como que a nada le teme, a nada de lo que signifique del hombre. O sea, a nada le teme, pero sabe respetar la voluntad de Dios. No sé si te suena esa frase. Señor, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Así podemos resignificar esa frase, pero creo que por ahí se va entendiendo la cuestión. Que a nada le teme, decía, pero a nada le teme con respecto a
aquel que está libre del temor de los hombres, pero sabe respetar la voluntad de Dios, no la de los mediocres. Ahí es donde entra el hombre, mediocre. Y digo mediocre sin intención de ofender, porque por ahí la palabra mediocre se puede llegar a ser mal interpretada. El significante de mediocre, o lo que intento por ahí cuando uso la palabra mediocre, es darle este significado, digamos, ¿no? Aquel mediocre, o sea, el sentido que cuando uso la palabra mediocre quiero conectar con esto, digamos. Mediocre es aquel que vive un estado inconsciente y a través del intelecto, o sea, a través de la educación, de la formación, ocupa un lugar de responsabilidad. Responsabilidad. Ignorando, inclusive, fíjate que en la palabra etimológicamente responsabilidad, ¿de dónde viene? De responso, es aquel que decía algo así como que es, responsabilidad es aquel que tiene la capacidad de responder, responso, aquel que tiene la capacidad de dar muerte, de cambiar, de hacer cambios, digamos, tiene la responsabilidad de afectar la realidad de la masa o de uno, de dos, de varios, de muchos, y provocar cambios. Responso, de ahí viene el cambio, responsabilidad. Muchos entienden esa responsabilidad, ese poder que le es otorgado, y se creen prácticamente Dios, manipulando la voluntad de la mayoría, ya sea una inmensa mayoría o que vive en un estado inconsciente, igual que ellos, y que sin saberlo, de forma inconsciente, tienen la responsabilidad, tienen el poder de administrar, sin saberlo a veces, de manera inconsciente obviamente, la energía vital de todos. Y aquí que quiero hacer el nudo de la cuestión, ya que algunos de nosotros que vislumbramos esto que no tiene nombre, o sea, que no tiene nombre y que entienden más allá de mis palabras, puesto que la palabra no contiene eso, no lo contiene. Si yo quiero explicar, no es a través de la palabra, sino es que a través de la experiencia. Aquel que tuvo la experiencia sabrá entenderlo. Muchos hablan del despertar espiritual, otros hablan de etcétera, etcétera. Cada uno pondrá su nombre y en base a su experiencia sabrá cómo argumentar o acercarse de alguna manera a través de la palabra de esa experiencia, ¿no? Cuando uno entiende que el dolor ajeno es mi propio dolor, que cuando yo afecto a los demás me estoy afectando a mí mismo. Una cosa es decirlo en palabras, otra cosa es empezar a vislumbrar y a sentir eso que no tiene palabra. Por eso andamos por la vida sin poder expresarlo, más que diciendo eso. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado, lo dijo él. Y pasaron 2000 años y todavía no lo entendemos, porque en la palabra no expresa lo que realmente significa. Solamente en la experiencia, solamente aquel que entiende qué es lo que se quiere decir con eso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Son palabras, pero realmente entender que en el otro estoy yo también, y están los demás, y yo también estoy en los demás, y como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Aquellos que entienden esto que estoy diciendo, que tuvieron esa experiencia individual, ese encuentro con Dios, si querés, para que sea más
más poético, más pragmático, más fácil. Ese encuentro íntimo con Dios, dirían algún religioso para que se entienda mejor. Aquellos que comprenden, aquellos, no los que entienden, porque a través de la palabra uno va entendiendo, pero la comprensión es el otro con el otro, contigo. Aquellos que comprenden que en ese uno estamos todos. Creo que nos debemos a la honestidad intelectual, espiritual, material y trascendental, de luchar por esa unicidad con los demás y por la responsabilidad individual, porque ahí es donde arranca todo, de gobernar nuestro intelecto, de cultivarlo, pero con honestidad, con coherencia, de gobernar nuestras pasiones y nuestros deseos materiales. Encontrar el equilibrio. Siddhartha Gautama decía algo así como, el Buda decía algo así como, en su proceso de iluminación, él hablaba de los dos extremos, ¿no? De casi morirse de hambre y pasar todas las penurias habidas y por haber materialmente, entender que por ahí no era, y vivir en la opulencia y entender que por ahí tampoco era, encontrar el camino del medio, el camino o el sendero del... no me acuerdo en este momento, pero bueno, él ya lo habló, 500 años antes de Cristo, él ya había descubierto eso, y quién sabe cuántos, muchos antes que él hubo y cuántos más que no conocemos. Pero todos básicamente nos hablan de lo mismo, encontrar el equilibrio. El Buda nos habla de la supresión del deseo o salirnos del deseo, que es la prisión en la cual estamos todos, digamos, ¿no? Para no entrar en otro tema, pero digo que la lucha por todo, que es lo que vivimos hoy por hoy, y la desesperación por la nada, por decirlo de alguna manera, encontrar el equilibrio entre esas dos dimensiones, eso es lo que nos libera. Eso es lo que nos libera. 8 de octubre, esa es mi verdad hoy. Mañana puede ser otra. 8 de octubre de 2022, bitácora de viaje. Esta es mi verdad. Y es la verdad la que nos va a hacer libres.